Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quería reflexionar un poco acerca de las tan polémicas pero aún así atractivas Disney Live Actions. Sí, estoy grabando casi a mediados de enero con un gorro de lana. Es así, no lo puedo evitar. Hace algunos años Disney empezó a hacer remakes de sus películas animadas clásicas, pero en formato live action, es decir, con actores o actrices reales o con personajes generados en computadora. Comenzó con La Cenicienta, luego La Bella y la Bestia, hasta seguir con El Libro de la Selva, Aladdin, El Rey León, Dumbo, Maléfica, Mulan, hasta llegar a estrenar exclusivamente a través de su nueva plataforma Disney Plus, La Dama y el Vagabundo. Siempre que se anuncia uno nuevo de estos remakes, hay como cierta polaridad en la gente. Por un lado, se genera la ilusión de volver a ver a nuestros personajes favoritos en la pantalla grande, pero esta vez interpretados por actores o actrices reales, o, como en el caso del Libro de la Selva y El Rey León, recreados digitalmente en computadora. Pero por otro lado aparece este miedo o esta desconfianza en que los realizadores de la película realmente hagan un buen trabajo, hagan un buen remake y más que nada respeten la historia original. Surge como ese miedo de que no me arruinen la infancia. ¿Es correcto comparar estos remakes en live action con las películas originales? ¿O estas nuevas no les deben ningún tipo de fidelidad? Hice una encuesta en mi Instagram y el 60% dijo que sí y el 40% dijo que no. En lo personal me pongo del lado del 40% que votó por no. Es decir, yo tampoco creo que se les deba algún tipo de fidelidad a las películas originales. Básicamente porque las películas clásicas de Disney ya están inspiradas, la mayoría, en cuentos o historias más viejas. Y por más que resulte casi imposible no terminar comparando ciertos aspectos de la película original con el remake en live action, si queremos hacer un análisis más profundo y sincero, tenemos que mirar con ojo crítico solamente la live action. Tenemos que identificar cuáles son los elementos que están fallando o cuáles son los elementos nuevos que agregaron que sí están funcionando para que el live action funcione. Dicho todo esto, empecemos con el video. Que desde ya está claro que va a haber spoilers, ya que es imposible analizar una película en profundidad sin mencionar justamente el final o elementos claves que suceden. Realmente no comprendo cómo es que hay tantos podcasts o canales de YouTube que aman tanto a su público que aún así no les develan el final y pueden hacer un análisis. ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! De acuerdo. Bien, empecemos. La animación en 3D, el CGI y los efectos especiales han avanzado enormemente y son herramientas muy buenas para contar una historia hoy en día. Lo que tenemos que tener bien en claro es que nunca va a ser suficiente que una película tenga buenos efectos o buenas animaciones, sino que siempre vamos a necesitar de un contenido bien nutrido, es decir, una historia que no sea vacía y sin sentido. Lamentablemente esto es lo que ocurre con El Rey León de Jon Favreau, estrenada en 2019. No hay dudas de que El Rey León forma parte de todos nosotros. Creo que no hay persona en el mundo que no la haya visto y más aún que no le guste. Es un clásico no solo de Disney, sino del cine sin lugar a dudas. Obviamente, llevar a la pantalla grande un remake de esta película implicaba un desafío enorme. Y en este caso Jon Favreau y su equipo decidieron ir a la segura y hacer un film que homenajee, entre comillas, la película original. Decidieron aprovechar al máximo las nuevas tecnologías e incluso Hans Zimmer, compositor de la música original, y James Earl Jones, quien le da la voz a Mufasa en la versión animada, estarían en la película. Dato no menor, Jon Favreau venía de dirigir la live action El Libro de la Selva en 2016, que tuvo muy buena recepción por la crítica especializada. Es decir, ¿qué podía salir mal, no? Bueno, lamentablemente varias cosas. El problema de base que tiene El Rey León de 2019 es que los personajes no transmiten nada, pero nada. Slimy, yet satisfying. That's it. Estén alegres, tristes, enojados o con miedo, sus gestos no cambian. Y eso es un grave error cuando hablamos de cine. Las expresiones corporales son todo en las películas. Y en el caso del Rey León, solo vemos a animales que hablan y cantan y se mueven pero que no transmiten nada. La película tampoco construye un universo propio. En su afán de querer recrear lo más fiel posible a la película original, se olvida justamente de construir personajes queribles y memorables. Ni siquiera la voz de James Earl Jones como Mufasa levanta esta película, así como tampoco el detalle de que Timón y Pumba envejecen un poco cuando Simba se hace adulto. Literalmente tomaron a los personajes de la película original y los calcaron. Se agregaron algunos detalles nuevos, como el origen de la cicatriz de Scar, un poco más de trasfondo en la familia real y cómo es que Scar conoce a las hienas. Pero son agregados tímidos que no afectan enteramente al producto final.
En resumen, la película peca de ser demasiado realista. El afán por querer contar la misma historia pero con personajes recreados digitalmente de manera muy realista hace que pierda mucha fuerza la historia. Pero bueno, tampoco es que lo realista siempre le juega en contra a la película. Se generan climas interesantes en algunas escenas, como por ejemplo cuando Scar canta su canción Be Prepared, o en español Listos Ya, por si la ubican mejor de esa manera. La escena en que Scar canta su canción prima lo realista y simple, a diferencia de la versión original en donde se utiliza una paleta de colores mucho más grande. Scar canta la canción a oscuras, evidenciando que el reino de Mufasa está en su declive y la luz de la luna es lo único que lo ilumina hasta incluso llegar a un contraluz final. Ojo, no estoy diciendo que esta escena es mejor que la original y tampoco quiero terminar comparándolas, sino que lo que digo es que esta escena fue contada de diferentes maneras en la versión original y en esta, y ambas funcionan muy bien. Pero hay otras escenas en donde esto lamentablemente no ocurre, en donde lo simple no es suficiente para contar una escena potente. Cuando Simba y Nala cantan I Just Can't Wait to Be King, la canción es tan alegre y divertida que choca con lo realista de la escena. Como dije antes, la nula expresión facial que tienen los personajes hacen que estén cantando una canción alegre de manera seria. Por más que haya mucha iluminación natural y desde los colores y la luz se transmita una sensación de alegría, la cámara nunca logra captar emociones de los personajes, y es porque sencillamente no las hay. Incluso la escena de Can You Feel the Love Tonight es algo extraña, ya que cantan la canción, pero es de día. Es de día. Es decir, no se genera un clima de amor romántico que suele darse mejor en la noche, y ni hablar de la nula expresión en sus rostros como ya estuve diciendo. Solo vemos una pareja de leones corriendo y jugando, y no a dos personajes que se reencontraron y se dan cuenta que se aman. Lo simple y realista entonces muchas veces no aporta a que el relato justamente se sienta. Sí, la historia del Rey León se está contando, perfecto, pero no termina de sentirse, no hay una emoción latente como sí hay en la versión original, ya que justamente a partir de trabajar con dibujos animados se permite otro tipo de experimentación y otro tipo de narración. Pero lamentablemente no se hicieron cargo de eso, de contar una historia a modo realista y que a la vez funcione con la misma fuerza que posee la versión original. Nuevamente aclaro, no estoy comparándolas, o sea, no quiero caer en comparar las dos películas, ni ninguna otra que vaya a mencionar. Solamente digo que hay elementos en la versión original que hacen que funcione muy bien y tenga mucha potencia, que en esta película no se añaden. Es decir, no se agregan elementos nuevos o no hay elementos suficientemente fuertes para que la misma historia cobre la misma potencia. Pasemos ahora a otra película. Ahora una película que todo lo contrario, quiere justamente correrse por completo de la historia original de la película. Y me refiero a Mulan de Nicky Caro, estrenada en 2020. Esta versión de la historia de Mulan plantea desde el vamos alejarse bastante de la película original. No hay momentos musicales, los enemigos no son los hunos, sino que son los rouranos. Y varios personajes secundarios son eliminados o sus nombres fueron modificados. Sí, me estoy refiriendo a vos, Mushu. En líneas generales, esta adaptación de Mulan mantiene la génesis de la historia original, pero intenta ser más realista y fiel a la cultura china que la versión original. Vamos a hablar sobre eso más adelante, sobre si realmente lo logró hacer o no. Pero nuevamente nos encontramos con un producto que se preocupa más por ser históricamente correcto a contarnos una historia memorable. Para empezar, la película no tiene personajes interesantes. La protagonista, Ji-Fei Liu, es muy insulsa y no termina de expresar ninguna emoción. It belongs to my father, Hua Zhou. I volunteer, sir. Además, a raíz del movimiento Me Too generado en Estados Unidos, Mulan no se enamora de su superior como en la versión original, sino de un compañero. El personaje de Li Shang está dividido en dos personajes. Por un lado tenemos al comandante Tung, a quien Mulan admira, y por otro lado su compañero Chen Hongyu. Espero realmente haberlo pronunciado bien. De quien Mulan se enamora. La película realiza este cambio ya que tuvo la intención de contar la historia con un enfoque mucho más feminista. Y digo intención porque lamentablemente quedó solamente en eso, una intención. Hay momentos en donde está todo demasiado subrayado, como cuando la familia está cenando y el padre exclama que es el deber del varón el ir a la guerra. How can you fight? I am the father. It is my place to bring honor to our family on the battlefield. You are the daughter. Learn your place. Your chi is strong, Mulan.
The chi is for warriors, not daughters. Y acá tenemos otro elemento importante que no queda claro, el chi. Es decir, ¿qué es eso? ¿Es como la fuerza en Star Wars? ¿Es algo que poseen todos los seres humanos? ¿Es algo que solamente tienen los varones? No termina de armarse eso, no termina de construirse exactamente qué es esa energía. Por último, más allá de que la impronta de base haya sido correrse de la historia de la película original, se la está emulando por momentos. Más que nada a nivel música, ya que no hay momentos musicales como dije antes, es decir, los personajes no cantan, pero la banda sonora es la misma que se usó en la película original. Y ahí yo me pregunto, ¿por qué no componer un soundtrack nuevo? Si nos estamos corriendo completamente de la historia original, ¿por qué no hacer todo realmente de cero, todo original? Realmente no lo comprendo. Y lo mismo ocurre cuando se presenta ese personaje secundario que a nadie le importa. I'm Cricket. My mother says I was born under an auspicious moon. That is why my mother says I'm a good luck charm. Claramente se está emulando al personaje del grillito en la película original. Y es un momento tan forzado, pero tan forzado, que realmente da como cierto cringe, esa bella palabra que está circulando en internet y se puso de moda. Debido a todo esto, Mulan termina siendo una película que no transmite nada. Ni siquiera la salvan las peleas, las cuales están pésimamente coreografiadas, e incluso no termina de ser históricamente correcta. Así que en la descripción les dejo el video de Shiran Jai Sao, realmente espero haberlo pronunciado correcto, que detalla más de esto. Bueno, hasta ahora vimos dos live action que lamentablemente no terminan de funcionar, pero ¿están todas fallando de la misma manera? A ver, veamos. El libro de la selva, de Jon Favreau, de 2016. Esta película live action tuvo muy buena aceptación de parte de la crítica y del público en general. Se desprende por completo del estilo de la versión animada, que es mucho más lúdica, infantil y alegre. Realmente remarco que esta película creo que es la mejor lograda de todas las remakes en live action, ya que se corre por completo de la historia original, se hace cargo de eso y plantea una historia realmente interesante con personajes muy interesantes. No busca copiar a la original, sino plantear un nuevo camino usando la tecnología a su favor. A diferencia del Rey León, donde los personajes no expresan nada con sus gestos, en esta película ocurre todo lo contrario. Los personajes están mucho mejor logrados, son mucho más interesantes porque básicamente no se está forzando nada. Bagheera es una pantera sabia, seria, que adopta el rol de ser el mentor de Mowgli, y su templanza es tal que sus rasgos serios están perfectamente calibrados con su personalidad. Lo mismo ocurre con Aquila, el jefe de los lobos, y ni hablar de Shere Khan, el tigre resentido con los humanos por haber quemado su rostro. Además, los humanos casi que ni aparecen en la película, solamente aparecen a partir de un recuerdo del papá de Mowgli y a través de una silueta del fuego, e incluso la película se la juega a mostrar a la humanidad de una forma bastante oscura, casi como que son de alguna manera el mal que están fuera de campo atentando contra la naturaleza. La película incluso se anima a combinar géneros cinematográficos. Hay momentos de aventura, de comedia, de terror, de suspenso, de misterio, y realmente todas esas escenas están logradas muy bien. Realmente me sorprende que después de semejante éxito Jon Favreau haya hecho El Rey León, como que se olvidó de todo lo que hizo antes e hizo un producto completamente insulso. O sea, me hubiese encantado que primero haya hecho El Rey León como para aprender y después haya hecho esta película, porque realmente no se entiende qué pasó ahí. Bien, así como el libro de la selva elige desprenderse por completo de la historia original, tenemos el caso de Aladdin de Guy Ritchie de 2019, en donde elige homenajear a la película y en este caso lo hace muy bien. Aladdin, estrenada en 2019, se hace cargo por completo de que está haciendo una adaptación totalmente fiel a la historia original. Respeta los números musicales, los nombres de los personajes e incluso cuando el genio le muestra un papiro flotante, aparecen los personajes de la versión animada. El tema de la película es el mismo que el de la versión animada, las ansias de libertad. Y la película incluso se anima a darle una perspectiva más feminista al personaje de Jasmine, agregándole una canción nueva al personaje. La actuación de Will Smith como el genio de la lámpara es totalmente acertada y eleva muchísimo a la película. Sin embargo, no todo es color de rosas. El vestuario y escenografía se sienten raros por momentos, como si los sets de grabación fuesen chicos o como si el actor Mena Massoud estuviera disfrazado de Aladdin y no efectivamente vestido como una persona árabe. Lo mismo un poco ocurre con el personaje de Jafar,
quien tampoco termina de causar miedo y por momentos hasta diría como que actúa mal. Second is not enough, and it will never be enough. That's why I need a lamp, and why I no longer need you. Pero más allá de todo esto, la verdad es que Aladdin de Guy Ritchie se la siente muy fresca, se la siente muy dinámica. La verdad es que me parece un acierto muy grande para estas live action. Incluso en la película se siente como esta chispa medio traviesa de parte de Guy Ritchie. Breve reflexión final. Las Disney live action son remakes, no hay que olvidarnos de eso. Y una remake es una nueva lectura de una historia ya contada. Eso quiere decir que no hay mucho sentido en contar una historia que previamente ya se contó. Sinceramente creo que no tiene sentido porque los contextos cambian, el mundo cambia. Entonces no tiene sentido contar una misma historia de 1990 sin agregarle detalles o condimentos del contexto en el que estamos viviendo ahora. Básicamente, hacer una remake exactamente igual al original es una pérdida de tiempo y plata. Aladdin triunfa porque la película, a pesar de adoptar una mirada muy similar a la de la película original, se nota una búsqueda más intensa para recrear espacios y vestimentas propias de Arabia, como así también la nueva canción para Jasmine, dándole más protagonismo a su personaje. Pero, en casos como el de Mulan, la película falla porque ni siquiera se toma realmente el trabajo de contarnos más acerca de la cultura china. Se la juega a contar la historia de una manera diferente, pero no termina de apropiarse de los elementos que pone en juego. Realmente espero les haya gustado este video. Perdón si mencioné pocas live action, no tenía pensado nunca mencionarlas todas porque son un montón, es más, ni siquiera vi todas en total. Pero elegí las 4 que siento que mejor representaban esta idea sobre justamente las que estaban funcionando y por qué estaban funcionando. Y por otro lado las que siento que a mi criterio no funcionaron y me gustaba como analizar por qué no habían funcionado. Incluso se van a venir nuevas películas live action, esto tiene para rato para seguir, así que en la descripción del video les dejo un link donde pueden ver las nuevas películas que están por estrenarse, no solamente en 2021 sino en adelante. Nuevamente gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video pongan un like, déjenme un comentario. Si no les gustó el video también déjenme un comentario diciendo este video no me gustó. Y si les va gustando el canal pueden suscribirse, activar la campanita, así les llega la notificación cuando subo un nuevo video. Hasta el próximo video y hasta luego.